El texto de nuestro mensaje esta tarde se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos del 23 al 27. Hemos hablado mucho acerca, en el tiempo que estamos aquí en esta iglesia, sobre la crucifixión, sobre las 7 palabras de Jesús. Lo haremos el año que viene. Cada vez, al menos en mí, es un mensaje nuevo. Hay pocas repeticiones, porque la palabra de Dios va más allá de cualquier pensamiento, de cualquier idea humana. El mensaje de Dios no tiene límites. Y aquí estamos ya viendo un Cristo crucificado. Un Cristo humillado como un vil criminal, allá siendo la mofa, la risa de todos aquellos que desde lejos, pero en el monte de la calavera, el Gólgota, allí se encontraban. Ahí se cumplen, como hemos leído en el texto, las Escrituras. Sobre mis vestidos echaron suerte. Allí estaba desnudo tal como nació. Vemos los hombres, la iglesia lo ha vestido con unos harapos para esconder sus partes más íntimas. Pero la verdad es que estaba desnudo. No solamente recibe una humillación física, sino también una humillación espiritual. El Rey de la vida, el Cordero en la cruz del Calvario. Él sufrió y lo hizo calladamente, sin lamentarse. Podría haber hecho otra cosa, como hemos dicho en alguna ocasión, pero la Escritura se tenía que cumplir. Y si no entendemos esto, tendríamos que volver al principio de las Escrituras, desde la caída del hombre, que toda la historia bíblica va en el sentido de este suceso que ocurrió en la ciudad de Jerusalén, fuera de sus muros. Todo el ritual de esas vestiduras que hacíamos mención al principio, todo tenía como fin el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Eran esos ritos para que el pueblo sencillo, un pueblo de pastores y de agricultores, gente muy sencilla, muy básica, pudieran entender que en la muerte, en el sacrificio de los animales, en cada parte del ritual, estaba la figura del Mesías. Estaba Jesús de Nazaret, allí, totalmente solo. Su madre, su discípulo amado. Creo recordar que ya dije la madre porque ¿dónde no iba a estar su madre, verdad? Llorando desconsolada. Pongámonos en su lugar. Viendo de la forma tan vil que le trataron, un hombre bueno, un hombre santo, un hombre que se dio a todos. Ninguno de los que se acercaron a Jesús no fue atendido por él. Ninguno dejó de ser atendido por él, perdón. Todos los que fueron, a unos les curó de sus enfermedades, a uno les dio vista, a otro le dio facultades para volver a andar, a otros echó demonios, con otros sufrió, como con sus discípulos, con todos ellos sufrió. Pero también se alegró
También se conmovió viendo que estaban pasando hambre. Y como he dicho varias veces, sus entrañas se revolvieron de dolor. Eso es en la Biblia textual, en la Biblia original quiere decir que sus entrañas se revolvió de dolor dentro de sí, viendo cómo aquella gente estaba pasando. Se conmovió viendo que había un pueblo que le seguía, que él escuchaba, que no le importaba la noche ni el día, ni el hambre, no se quejaron. Él conoció que también tenía un pueblo. Ese pueblo se asustó. No había nadie en el monte. No había nadie en el Calvario nada más que su madre María y su discípulo amado. Una por madre y el otro por joven, porque no le importaba morir por él, porque le amaba, porque le quería, y Jesús a él, porque conocía lo más interior de su corazón. Él no hace, el evangelista Juan, del que predicamos en su evangelio, no hace ninguna mención a él, ¿verdad? Sí, aquí, el discípulo amado. Pero es la única mención que hace. Encontramos, parece como olvidos, no son olvidos, él está en un segundo plano porque quiere que en primer plano la importancia de su trabajo por obra y gracia del Espíritu Santo sea solo y exclusiva Jesús, la obra de Jesús, el Nazareno. Por eso podemos decir, como alguien dijo, el amor es tan poderoso como la muerte. Por eso no le importaba morir. Por eso, hermanos y hermanas, tantas personas que posiblemente en esos países nos vean y nos escuchen, saben lo que estoy diciendo porque muchos de ellos mueren por causa del Evangelio. Ellos pueden entender perfectamente mis palabras. Pueden entender perfectamente a Juan, el discípulo amado. A él no le importaba morir, no se iban a meter seguramente con la madre, pero con él le podrían haber hecho daño y no le importó. Igual que esos hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos, gente madura que están muriendo hoy en día por la causa del Evangelio. Y no me repetiré, no me cansaré de repetirlo. Son mis hermanos que sufren. Por eso, el amor de Cristo para todos ellos y para Juan de una manera particular, por seguir el texto, es más poderoso que la muerte. Aquí había hablado el Señor. A través del evangelista habla Juan del discípulo amado. Pero él no se menciona, repito nuevamente, en el relato, no hace mención directa de el discípulo amado o el discípulo que amaba a Jesús, sin importarle las consecuencias. Al pie de la cruz, la Virgen María. Es importante que nosotros, el concepto que yo muchas veces, en la idea central quede clara en esta tarde, al pie de la cruz, la Virgen María, la Madre del Señor. Se nos presenta en cuadros, en estatuas, a una Virgen joven y guapa, bonita, pero no era así. Era una mujer ya entrada en años, probablemente alrededor de 48 años. Por eso nosotros no tenemos que darle importancia, aunque es absurdo, es impropio pintarla o esculpirla como una mujer bella y joven. Podría ser bella, porque tampoco es una edad muy avanzada, pero en aquella época envejecían antes, no es como ahora que hay más medios, ¿verdad? Es ridículo, es fuera de lugar, es absurdo e impropio hacer así
Junto a la Virgen María estaba María también, había otra María, María de Magdala. Pues Magdala era un pueblo de Galilea, más conocida por nosotros como María Magdalena. Ahí estaba. María Magdalena sabía lo que el Señor había hecho en su vida. La transformación que el Señor Jesús hizo. El amor que tuvo hacia esta mujer, hacia María Magdalena. Ella había sentido lo más profundo de su corazón, el gozo de la salvación. Había comprendido que Él era el Mesías, había entendido que era el Mesías, había aceptado que era el Mesías porque el Espíritu de Dios estaba ya sobre ella. María Magdalena. Y por último, incluimos a una tía de nuestro Señor, a la hermana de la Virgen María. María, esposa de Cleofás. En el versículo 26 y 27 encontramos el testimonio de amor filial de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. Fijaos bien en su circunstancia. Se olvida de él mismo. Se olvidó de ti y de mí, pero también se olvida de él mismo físicamente en aquel momento y mira a su madre. Podría sentir dolor con el dolor de su madre. Podría sentir la ausencia y lo que iba a ocurrir a partir de ese momento en su madre. Aquí encontramos en estos dos versículos, en el 26 y en el 27, el testimonio filial de amor a su madre. Vemos también en estos versículos la veneración de nuestro Señor hacia el quinto mandamiento: honrar a padre y madre. Es algo que hoy en día nos estila. Vemos cómo hay padres y madres que son muertos de mano de sus propios hijos. Vemos hijos que odian a sus propios padres y han sido hijos que han sido educados con todo el amor, se les ha dado todo. Cosa que no se debe hacer, porque esos niños no están preparados para lo que le viene encima en su vida. A veces pienso, ¿no?, de la circunstancia de mucha gente que hay hoy en día en las calles tirados. Muchos de ellos son abogados, son gente de empresa que han perdido su trabajo, que han quedado totalmente derrotados. No han tenido el coraje para seguir adelante, sino que han quedado derrotados. Y ahí los tenemos. Algunos de ellos salen en la televisión hablando de sus circunstancias personales. No han sido preparados ya de jóvenes. Todo lo han tenido en casa. No se le ha explicado disciplina, no se le ha explicado que la vida es difícil, no se le ha enseñado. Pero el Señor Jesús sí que recibió esa educación. Él no la necesitaba, seguramente se la dieron trabajando, ayudando a su padre, carpintero, hasta el momento de empezar su andar, su ministerio, con 30 y tantos años, ¿verdad? Él sabía y cumplió en él, como enseñándonos a nosotros el respeto que le debemos tener a los nuestros padres y a los padres de nuestros padres, a nuestra familia. El amor a la familia. Eso es algo importante para Dios, ¿verdad? El amor a la familia, porque ¿cómo vamos a amar a Dios si no amamos a los nuestros? Y el amor es también disciplina. Disciplina. Por eso el cristiano que no honra a su padre y a su madre sabe muy poco, muy poquito, casi nada, de la verdadera religión. De la religión de Jesús.
Porque el mensaje de Cristo, su propio mensaje, es un mensaje de salvación espiritual. No son reglas morales, que también, sino que es un mensaje de vida y de respeto. Y si pecamos contra nuestros padres, estamos pecando contra Él. Él en la cruz se fijó en su madre. Se fijó en su madre. Y le dijo: Juan, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. Estoy transliterando para el lenguaje de hoy, para entender. Quien lea estos versículos, estos dos versículos, con un espíritu evangélico, no puede evitar. Es imposible evitar un amor verdadero por aquel que se sometió voluntariamente a tantos sufrimientos por amor. Incluso sabiendo que había terceras personas que iban a sufrir por esta causa. Pero su amor, su dolor era superior a su amor, porque era el dolor, nuestro dolor, nuestras angustias, todo lo que hablábamos la semana pasada, todo eso era parte también del sacrificio y de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo obligó. Él fue enviado por el Padre y cumplió lo que el Padre le mandó. Respetó a su Padre. Por eso, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo tienen su origen en el amor. Sus sufrimientos tienen su origen en nuestros sufrimientos. Su humillación tiene su origen en nuestra humillación. Y la exaltación de Jesús fue porque el Padre le colmó con una alegría inmensa, le colmó con un pueblo difícil de lidiar. Permitidme la expresión. Un pueblo difícil, un pueblo, lo peor, dice la Escritura, lo escogió para él, para cambiarnos, para darnos un sentido diferente de la vida, para cambiarnos nuestra mentalidad, nuestros sentimientos, nuestro egoísmo. Día tras día está haciendo esa labor el Espíritu Santo en nuestras vidas, quitando nuestra maldad, quitando nuestros pecados, porque nuestra maldad y nuestros pecados nos hacen sufrir. Por eso Él también quita al mismo tiempo nuestro sufrimiento. Pero para Él, esos sufrimientos fueron necesarios ¿para qué? Para nuestra salvación, para obtener nuestra salvación. No es, decíamos la semana pasada, una salvación de balde, gratuita en el sentido del mundo. Es una salvación de un alto precio. Cuando nos invita el Señor, venid a las aguas, bebed de ellas gratuitamente, sin precio, se está refiriendo a sus hijos porque ya pagó Él el precio. El precio que pagó el mismo Dios. El mismo Dios que superó nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras miserias, nuestro desamor, nuestro odio por el hermano y su iglesia, porque amar a los nuestros es fácil, pero amar, soportar, ya no digo amar, soportar, dice el Señor, soportaos los unos a los otros, que también es una expresión de amor, ¿verdad?
es difícil. Tenemos que ver en nosotros mismos a la profunda humillación a la que tuvo que someterse nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Olvidemos como sustituto nuestro. De una manera personal, como sustituto tuyo y mío. No lo olvidemos, porque entonces nos perderíamos. Y de hecho, no pensamos en eso, en ello, las consecuencias que tuvo nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro sí, no. Su sacrificio fue el cumplimiento de la más grande ofrenda que hombre alguno haya hecho. Hombre que era Dios. La ofrenda más grande que hizo el mismo Dios no se puede comparar con todas las ofrendas que todo su pueblo desde el principio del mundo hasta el final hayan hecho por Él. Todo lo que nosotros hacemos tiene siempre un grado de suciedad. No es una santidad al 100% porque hay siempre cosas humanas, egoísmo y cosas que no son de Dios. El sacrificio de Jesús fue el cumplimiento, repito, de la más grande ofrenda por el pecado prescrita en la ley de Moisés. Y dice en Levítico 16:27, y sacarán fuera del campamento al becerro y el macho que abrió inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. No quedará nada. Los romanos, los judíos, todos aquellos que estaban contemplando en el Calvario a nuestro Señor, no se dieron cuenta, no llegaron a darse cuenta que estaban viendo con sus propios ojos la más grande, repito, ofrenda por el pecado jamás hecha. Ellos no se dieron cuenta, no podían entenderlo, no podían comprender. Sabían que Jesús podría haber hecho un milagro porque conocían, según su concepto, que tenía arte para hacer milagros, según ellos, y poder, pero no podían comprender cómo se cayó, cerró su boca y fue llevado al matadero sin resistir. Por eso, mis hermanos, ningún ser humano contemplaría con sus ojos esa manifestación de amor. Solamente aquellos que alcanzaron salvación mediante la fe sintieron a través del tiempo, desde el principio de la Iglesia hasta el final del tiempo, mediante la fe, nosotros, mediante nuestra fe, mediante el nivel de nuestra fe, entenderemos y comprenderemos y sentiremos en lo más profundo de nuestros corazones la verdadera magnitud de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente de la muerte, sino de su humillación. Nosotros, hermanos, hermanas, tenemos que estar dispuestos como Él, a dar nuestra propia vida, lo que más queremos, todo aquello que tenemos y que anhelamos, debemos dejarlo en el trono de la gracia del Señor y decirle al Señor: heme aquí, desnudos espiritualmente, tal como nacimos, sin nada. Señor, todo lo que tengo, ahí está, porque todo lo que tengo, porque todo lo que soy,
ha venido de ti. No ha venido de mí. No ha venido porque sea muy trabajador, ni porque sea muy bueno o muy malo. No, ha venido por pura gracia. Debemos dar un adiós a nuestra tranquilidad falsa y prepararnos, mejor dicho, para sufrir las afrentas que Él sufrió. Debemos alejarnos, hermanos y hermanas, de las cosas de este mundo. Debemos vivir, lo dice la Escritura, todos nosotros debemos vivir separados de sus falsas ofertas y oropeles, aunque todos se burlen de nosotros, de nuestra conducta, y nadie, ni tan siquiera aquellos que más amamos, sigan nuestros pasos. Debemos seguir adelante, porque Jesús sí no sigue nuestros pasos, sino que nos lleva, ¿verdad?, como el buen pastor, por el camino correcto. Nuestro Maestro, como nuestro Maestro, debemos nosotros resignarnos a llevar nuestra cruz. Es importante. No estamos dispuestos a llevar nuestra cruz, nos desesperamos. Decía un domingo por la mañana en un devocional, nos desesperamos. Llevamos una vida de sufrimientos porque no llevamos nuestra cruz, debemos aceptar nuestra cruz, porque es una forma que Dios tiene de hablar y de esculpirlo el Señor. Él nos está esculpiendo como un buen alfarero y nosotros como un barro malo, de una naturaleza mala. Cuando ya tiene la figura hecha, vuelve ese vaso a destruirse, porque no hay sustancia. Él vuelve de nuevo, una y otra vez, porque sabe que tú y que yo y que todos sus hijos tienen en mente, en el corazón, ser mejores, ser perfectos como Él fue perfecto, dice las Escrituras. Nos dará igual si hacemos así, e incluso aunque seamos el hazmerreír del mundo, lo haremos porque es necesario para ir avanzando en nuestra santificación. Llegará el día postrero, hermana y hermano, que el Nazareno crucificado tomará en sus manos el poder que le pertenece. Él volverá a coger en sus manos ese poder que es suyo y lo pondrá bajo todos sus enemigos. A todos los enemigos del pueblo de Dios, a tus enemigos, a mis enemigos, a los enemigos de la Iglesia. Los pondrá por estrado. Ya lo predijo el profeta Daniel. Toda rodilla se postrará y toda boca confesará, dice el Evangelio, que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla, toda boca, todo ser humano viviente y resucitado confesará que Jesucristo es el Señor.